¿Alguna vez habéis sentido que la carretera deja de ser asfalto y se convierte en algo vivo? No hablo de baches o mala iluminación. Hablo de esa sensación de que el coche ya no te pertenece, de que eres una mosca atrapada en una cinta negra que atraviesa la nada. Eran las 3 de la mañana. Yo bajaba por la carretera libre hacia Morelia. Si conocéis la zona, sabéis que hay tramos donde el bosque parece que se te echa encima. Mi coche, un Jetta viejo que vibraba a más de 80, era lo único que me separaba de un frío que te cala los huesos. Iba solo. Bueno, eso creía. El misterio empezó con el radio. No se apagó, ni hizo estática de película de terror. Simplemente la música empezó a sonar lenta, como si alguien estuviera frenando el disco con el dedo. La voz de la locutora se volvió un barítono profundo, distorsionado, y de repente, silencio. Un silencio tan denso que me empezaron a pitar los oídos. Entonces lo vi por el retrovisor. No era una mujer, era una luz tenue, blanquecina, que parpadeaba en el asiento trasero. Mi corazón dio un vuelco. Frené en seco. El coche derrapó, dejando una marca de caucho quemado que chilló en la noche. Me bajé temblando, pensando que algo se estaba incendiando. Pero el asiento estaba vacío. Lo que sí encontré fue el cristal del lado del copiloto empañado por dentro. Y ahí, escrita con el dedo de alguien con las uñas muy largas, estaba la palabra: búscalos. Me quedé helado. El olor a humedad y a flores podridas inundó la cabina. No había nadie a kilómetros, solo los pinos y ese viento que suena como si alguien estuviera intentando silbar sin labios. Volví a subirme, con los dedos entumecidos. Es el cansancio, me dije, es la falta de sueño. Pero al meter primera y avanzar unos metros, los faros iluminaron algo que me obligó a clavar los frenos de nuevo. En medio de la carretera había un carrito de bebé. Estaba destrozado. Una de las ruedas giraba lentamente, haciendo un clac, clac, clac rítmico que me taladraba el cerebro. Estaba cubierto de un barro negro espeso. Mi instinto me decía que acelerara y pasara por encima. Pero algo, una culpa irracional, una presión en el pecho, me hizo bajarme. Fue un error. Al acercarme, no escuché un llanto de bebé. Escuché un crujido, como si alguien estuviera rompiendo ramas secas. Miré hacia la cuneta y ahí estaba ella. Pero olvidaos del vestido de gala y el velo de novia de las películas. Lo que vi fue una figura encorvada, vestida con harapos grises que parecían piel muerta pegada al cuerpo. No flotaba, caminaba con una cojera violenta, arrastrando una pierna que claramente estaba rota, con el hueso asomando blanco y astillado bajo la luz de la luna. No gritó «¡Ay, mis hijos!». Lo que salió de su boca fue un sonido húmedo, un gorgoteo, como si tuviera los pulmones llenos de agua estancada. Era un llanto, sí, pero un llanto de asfixia. «Ayúdame», susurró. No fue una voz sobrenatural, sonó como una mujer real, con la garganta destrozada por el impacto de un parabrisas. Tenía el rostro hundido, un ojo desviado por el trauma craneal y la mandíbula colgando ligeramente de un lado. Eso fue lo más aterrador. No era un fantasma etéreo. Parecía el cadáver fresco de una mujer que acababa de morir en un accidente brutal hace 5 minutos, pero que se negaba a quedarse quieta. El pánico me paralizó. Ella se acercó arrastrando esa pierna inútil, dejando un rastro de sangre negra y agua en el asfalto. Me agarró del brazo. Su mano estaba helada, pero no fría como el hielo, sino fría como la carne que ha estado en una nevera. Sus uñas me rasgaron la chaqueta y sentí el dolor punzante en la piel. Me apretó con una fuerza inhumana, una fuerza de pura desesperación. «Están en el canal», gorgoteó.
escupiendo un chorro de agua lodosa sobre mi camisa. Él no frenó. Él nos dejó ahí. De repente un destello de luces largas me cegó. Un camión de carga venía a toda velocidad en dirección contraria. El ruido del motor rompió el hechizo. La mujer soltó mi brazo, y con una agilidad que desafiaba su cuerpo roto, se lanzó hacia la oscuridad del bosque. El camionero frenó, el aire de los frenos neumáticos siseando como una serpiente. El tipo bajó, pálido. «¿Estás bien, chavo?» «Te vi forcejeando con el aire», dijo, acercándose con una linterna. «Había una mujer, un accidente», balbuceé, señalando el rastro de barro. El camionero iluminó el suelo. No había barro, no había sangre, solo mis propias huellas y las marcas de mis frenazos. Pero yo sentía el ardor en el brazo. Me subí la manga frente a él. Tenía 4 marcas moradas, casi negras, hundiéndose en mi carne. Eran quemaduras por frío. «Vámonos de aquí», dijo el camionero con voz ronca. «No eres el primero. En esta curva, hace 10 años, un tipo borracho sacó de la carretera a una mujer y a su niño. Cayeron al canal que está allá abajo. Dicen que ella salió del agua, herida, intentando pedir ayuda, pero murió en el asfalto antes de que pasara alguien». Yo no podía dejar de mirar el carrito destrozado que seguía ahí. El camionero me miró extraño. «¿Qué ves?», me preguntó. «El carrito», señalé. Él iluminó el lugar. Allí no había nada, solo asfalto vacío. Decidimos seguir en caravana, hasta la siguiente gasolinera. No quería estar solo. Pero a mitad de camino, algo cambió. El camión que iba delante de mí empezó a zigzaguear. Empezó a acelerar de forma errática. Yo le tocaba el claxon, pensando que se estaba quedando dormido. Entonces vi su ventana trasera. El cristal estaba empañado, y una mano pequeña, del tamaño de la de un niño de 3 años, estaba golpeando el vidrio desde adentro de la cabina del camión. El camión dio un volantazo violento, rompió la valla de seguridad y voló hacia el vacío. El estruendo del metal, retorciéndose al caer por el barranco, fue ensordecedor, seguido de un silencio absoluto. Bajé del coche, con las piernas hechas gelatina. Me asomé al precipicio. El camión había caído justo en el canal, el agua salpicando las ruedas que aún giraban. Con la linterna del móvil, busqué sobrevivientes. Vi al camionero. Había salido despedido por el parabrisas. Estaba boca arriba, sobre una roca húmeda. Pero no estaba solo. Aquella mujer, la figura de harapos y pierna rota, estaba sentada sobre su pecho. No lo estaba atacando. Lo estaba arrullando. Tenía la cara del hombre entre sus manos gélidas, y le cantaba una nana sin palabras, solo ese gorgoteo de agua. Entonces ella me miró. Sus ojos ya no estaban desviados. Eran 2 pozos negros de una tristeza infinita. Movió los labios, y aunque estaba a 20 metros de distancia, escuché su voz perfectamente en mi oído, como si estuviera pegada a mi cuello. Él fue el que no frenó. El giro me golpeó como un mazo. El camionero no era un testigo. Era el tipo que huyó hace 10 años. La Llorona no buscaba a sus hijos. Los hijos estaban con ella en el agua. Ella buscaba justicia, o venganza, o simplemente un testigo para su acto final. Cuando llegó la policía y las ambulancias, no encontraron rastro de la mujer. El camionero murió antes de que pudieran sacarlo. La causa oficial fue traumatismo, pero los paramédicos no se explicaban por qué sus pulmones estaban completamente llenos de agua dulce y lodo, como si se hubiera ahogado en medio de un campo seco. Hoy, cada vez que paso por un tramo oscuro, reviso el asiento de atrás. No por miedo a verla a ella, sino por miedo a ver la escarcha en el cristal. Porque si ella se te aparece, no es porque quiera hacerte daño, es porque tienes una deuda pendiente con el camino.
y ella siempre viene a cobrar. Relato número 2. ¿Habéis visto esos anuncios en portales de empleo que parecen demasiado buenos para ser verdad? Se busca cuidador externo, 2.000 euros a la semana, solo vigilancia nocturna, imprescindible saber mantener el silencio. Yo estaba en la ruina, viviendo en un estudio que olía a humedad, así que llamé. La casa estaba a las afueras, en una zona de curvas cerradas, donde la niebla se queda pegada al asfalto como si fuera algodón sucio. Me recibió un tipo con traje que parecía tener mucha prisa por irse. Me dio las llaves y solo 3 reglas. No abras las cortinas del salón, den lo que den los golpes en el cristal. Si los ancianos empiezan a rezar en un idioma que no entiendes, déjalos terminar. Bajo ninguna circunstancia dejes que entren cubos de agua a la casa. Los ancianos eran don Elías y doña Carmen. Él estaba en una silla de ruedas, con los ojos cubiertos por unas cataratas tan densas que parecían canicas de mármol. Ella no paraba de peinarse. Tenía un pelo cano, larguísimo, que le llegaba casi a la cintura, y se pasaba horas pasándose un cepillo de plata con una fuerza que me hacía doler el cuero cabelludo a mí. ¿Eres el nuevo?, me preguntó doña Carmen, sin dejar de cepillarse. El sonido era un shhh rítmico que me ponía los pelos de punta. Sí, señora, soy Marcos. Pobre Marcos, susurró don Elías desde la esquina oscura. Esperemos que no tengas el sueño ligero. Ella odia que la interrumpan cuando está buscando. El misterio empezó a las 11 de la noche. Elías empezó a hacer un ruido con la garganta, un chasquido metálico. Me acerqué para ver si necesitaba algo, y noté que estaba mirando fijamente a la pared. Bueno, mirando es un decir. Estaba orientado hacia el muro que daba a la carretera. Ya viene, dijo con una sonrisa que le partía la cara. Ya viene con el vestido empapado. De repente fuera, se escuchó un frenazo, un chirrido de neumáticos contra el pavimento mojado que duró una eternidad. Me asomé por el rabillo de la cortina, rompiendo la primera regla, lo sé, soy un idiota, y vi un coche cruzado en la carretera. No había nadie al volante, pero el asfalto alrededor del coche estaba burbujeando, o eso parecía. Entonces empezó el desarrollo tenso. El sonido no vino de la calle, sino del pasillo de la casa. Un chapoteo. Ploc, ploc, ploc. Doña Carmen se levantó de su mecedora, con una agilidad que no correspondía a sus 80 años. Se fue hacia la cocina. La seguí, pensando que se iba a caer, y lo que vi me revolvió el estómago. Carmen había abierto todos los grifos. El fregadero se estaba desbordando, inundando el suelo de madera. «Señora, ¿qué hace?», grité, intentando cerrar las llaves. Ella me agarró la muñeca. Su mano no era la de una anciana débil. Tenía una fuerza mecánica, fría. Me hundió las uñas en la carne hasta que sentí el calor de mi propia sangre corriendo por el brazo. «Tienes sed, Marcos. El accidente le secó el alma y ahora tiene sed». El olor a río estancado, a lodo y a algo metálico, sangre, llenó la cocina. Y entonces lo oí. Un llanto, pero no era un llanto de tristeza. Era un alarido de rabia, un grito que te vibraba en los empastes de las muelas. Venía de justo detrás de la puerta de la cocina. «¿Dónde están?». La voz no era humana. Sonaba como si alguien intentara hablar mientras se ahoga bajo 1 metro de agua. La puerta empezó a combarse, como si alguien estuviera empujando con una presión hidráulica desde el otro lado. El agua empezaba a filtrarse por debajo del marco, pero no era agua limpia. Era un líquido oscuro, lleno de algas y restos de lo que parecían escamas de pescado. Don Elías, desde el salón, empezó a reírse a carcajadas mientras gritaba nombres.
nombres de niños. Dieguito, Ana, venid con el abuelo, antes de que ella os encuentre. Me entró el pánico. Intenté correr hacia la salida, pero doña Carmen me bloqueó el paso. Me lanzó el cepillo de plata a la cara con una puntería brutal. Me dio de lleno en la ceja, y sentí cómo la piel se abría. La sangre me nubló la visión. Mientras me limpiaba, vi a través de la ventana del salón a una mujer parada bajo la lluvia. No llevaba un vestido blanco de novia. Llevaba un camisón de hospital hecho jirones, pegado a un cuerpo que era puro hueso y tendones. Su cara era una máscara de desesperación. No tenía ojos, solo dos cuencas vacías que supuraban agua constantemente. Sus dedos eran larguísimos, terminados en uñas que parecían anzuelos. Ella no quería entrar. Ella estaba esperando a que los ancianos le entregaran algo. «Dáselos ya, Elías», chilló Carmen. «Dáselos o nos llevará a nosotros». Aquí es donde la cosa se puso violenta. Don Elías se levantó de la silla de ruedas. Otra mentira, el viejo podía caminar perfectamente. Y se dirigió hacia una trampilla en el suelo, que estaba oculta bajo la alfombra del salón. Yo estaba aturdido por el golpe del cepillo, viendo doble. Elías abrió la trampilla y un olor a putrefacción me golpeó como un camión. Del agujero sacó dos bultos envueltos en sábanas viejas. Sábanas que tenían manchas rojas, ya secas, marrones. Eran pequeños, demasiado pequeños. «Aquí tienes tus tesoros, maldita», gruñó el viejo, arrastrando los bultos hacia la puerta principal. Yo no podía quedarme quieto. Me abalancé sobre él. Pensé que eran niños vivos, que los tenían secuestrados. Le propiné un puñetazo en la mandíbula que hizo que su dentadura postiza saltara por el aire. Pero el viejo ni se inmutó. Me agarró del cuello y me estampó contra la pared con una violencia que me dejó sin aire. «Tú no entiendes nada, muchacho», me escupió con la boca sangrando. «Hace 50 años nosotros causamos ese accidente en la curva. Ella era joven. Ella traía a sus hijos. Nosotros nos quedamos con los cuerpos para que la policía no nos culpara del choque. Los enterramos bajo la casa. Y ahora cada vez que hay niebla, ella viene a por lo que es suyo». El giro de guión me dejó helado. No eran cuidadores de ancianos. Eran cómplices de un crimen que llevaba medio siglo pudriéndose bajo mis pies. Doña Carmen abrió la puerta principal de par en par. La mujer de blanco, la Llorona, entró deslizándose, dejando un rastro de humedad que marchitaba la madera al contacto. Se acercó a los bultos que Elías había soltado en el suelo. Emitió un sonido que me desgarró los tímpanos, una mezcla de alivio y odio puro. Pero entonces ella se detuvo. Sus cuencas vacías se giraron hacia mí. «Huele a sangre fresca», borboteó. Los ancianos me miraron. Carmen sonrió, mostrando sus encías vacías. «Ella no quiere huesos viejos, Elías. Los huesos ya no tienen vida. Ella quiere lo que le quitaron. Una vida por cada una de las que perdió». Entendí que yo no era el cuidador. Yo era la ofrenda. Los 2000 euros eran el precio de mi carne. Carmen me agarró de los pies y Elías de los brazos. Me llevaron arrastrando hacia la mujer de agua. Yo pataleaba, golpeé a Elías en las costillas. Sentí cómo le rompía un par, pero el viejo no soltaba. Carmen me clavó los dientes en el hombro, un mordisco humano, sucio, desesperado. Grité de dolor, mientras me acercaban a ese espectro que emanaba un frío que me estaba deteniendo el corazón. La Llorona extendió sus manos de anzuelo hacia mi pecho. Pude ver los restos de algas entre sus dientes. Pude sentir su aliento, que olía a río muerto. Pero justo cuando sus uñas iban a rasgarme el esternón, el coche que estaba cruzado en la carretera explotó. No fue una explosión de película, fue un estallido de presión. El depósito de gasolina, o algo en el motor,
reaccionó al frío sobrenatural y saltó por los aires. El estruendo y la luz cegadora hicieron que la entidad retrocediera, cubriéndose la cara. Los ancianos, por puro instinto, se taparon los ojos. Fue mi única oportunidad. Le metí un rodillazo en la entrepierna a Elías y le propiné un codazo en la nariz a Carmen, que sonó como un cristal rompiéndose. Corrí hacia la cocina. Salté por la ventana cerrada. El cristal me hizo cortes profundos en los brazos, pero no me importó. Y caí sobre el barro de fuera. No miré atrás. Corrí por la carretera en mitad de la noche, con la ceja abierta, el hombro sangrando por el mordisco y los pulmones ardiendo. No paré hasta que encontré una patrulla de la Guardia Civil a 3 kilómetros de allí. Cuando volvieron a la casa, no encontraron a nadie. Ni rastro de don Elías, ni de doña Carmen. La casa estaba vacía, llena de moho y con los grifos abiertos, inundándolo todo. Pero lo más inquietante fue lo que encontraron bajo la trampilla del salón. No eran restos de niños. Eran 2 muñecos de porcelana de tamaño real, vestidos con ropa de los años 70, con los rostros pintados para que parecieran estar llorando. Y al lado de los muñecos, encontraron mi cartera, que se me había caído en el forcejeo, con una nota escrita con barro fresco. Casi eres parte de la familia. A veces, cuando me ducho y el vapor empaña el espejo, veo la marca del mordisco en mi hombro. Y escucho, muy bajito, un chapoteo en el pasillo de mi apartamento. Porque el problema de los fantasmas que tienen sed es que, una vez que prueban tu sangre, siempre saben dónde encontrar una fuente. Relato número 3. No usaba el ordenador ni el móvil. Se sentaba cada noche en el despacho, con una pluma estilográfica de esas antiguas, y escribía sobre un papel amarillento que olía a humedad, a río estancado. Lo raro no era que escribiera, sino a quién iban dirigidas. En los sobres que dejaba apilados sobre la mesa, nunca había direcciones postales, solo nombres tachados y una palabra escrita en rojo: entregar en el cauce. El misterio estalló una noche de tormenta, de esas en las que los truenos parecen piedras golpeando el tejado. Mi madre se había ido a dormir temprano, y yo bajé a la cocina a por un vaso de agua. Al pasar por el despacho, vi la puerta entornada. Julián no estaba, pero su pluma sí. Me acerqué, movido por esa curiosidad morbosa que siempre termina mal, y leí la carta que estaba a medio terminar. Querida mía, el accidente no fue suficiente. Sigo escuchando cómo rascas el asfalto. Te mando este mensaje con el aroma de la carne joven, para que sepas que el trato sigue en pie. No llores más, que el agua sube y nos ahoga a todos. Se me heló la sangre. Carne joven, el trato. Escuché un crujido detrás de mí. Julián estaba en el umbral, mojado hasta los huesos, con el pelo pegado a la frente, y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Es de mala educación leer la correspondencia ajena, Hugo, dijo, cerrando la puerta con un clic metálico que sonó como una sentencia. El desarrollo se volvió tenso, asfixiante. Julián empezó a cambiar. Ya no era el tipo amable, se volvió un vigilante. No me dejaba salir de casa después de las 8. Decía que la carretera era peligrosa, que había humedad en el aire. Mi madre, cegada por lo que ella creía que era amor, no veía nada. Para ella, Julián era un hombre detallista, que se preocupaba por nosotros. Una tarde, mientras Julián estaba fuera, decidí seguirlo. Cogí mi bici y me mantuve a una distancia prudente. Él no iba al pueblo ni al trabajo. Se dirigió al viejo puente de piedra, ese que cruza el río seco, donde hace años hubo un accidente de autobús escolar que todo el mundo prefiere olvidar. Lo vi bajarse de su coche con una bolsa de lona. Se puso de rodillas en el barro, justo debajo del arco del puente,
y empezó a sacar las cartas. Pero no las quemaba. Las mojaba en un charco de agua negra y espesa que parecía brotar de la nada, y luego se las metía en la boca a algo que estaba en el suelo. Al principio pensé que era un animal herido. Me acerqué un poco más, arrastrándome por los matorrales. El olor me dio una náusea violenta. Era el olor de un cadáver que lleva semanas bajo el agua. Un olor dulce y pútrido que se te pega a la garganta. No era un animal, era una mujer. Estaba de espaldas, con un vestido que alguna vez fue blanco, pero que ahora era una costra de lodo y sangre seca. No tenía pelo, solo unos jirones de cuero cabelludo grisáceo. Julián le estaba dando de comer las cartas, metiéndoselas entre los dientes negros mientras le susurraba cosas al oído. Ya casi está, preciosa. Un poco más de paciencia. El chico tiene la sangre fuerte, como a ti te gusta. Me tapé la boca para no gritar. Entonces, ella emitió un sonido. No fue un grito, fue un sollozo seco, un aire que salía de sus pulmones llenos de agua. G-G-I-Miss J-O-S. Pero no era la leyenda romántica. Era una criatura deformada por el odio y el ahogamiento, atrapada en este mundo por alguien que la alimentaba con palabras. Me di la vuelta para huir, pero una rama traicionera crujió bajo mi pie. Julián se giró con una rapidez inhumana. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las pupilas dilatadas como las de un depredador. «Hugo», gritó con una voz que vibraba con una frecuencia dolorosa. «Vuelve aquí. Ella tiene hambre y tú tienes la culpa». Corrí como nunca en mi vida. Llegué a casa jadeando, cerré todas las puertas y busqué a mi madre. Estaba en el salón, viendo la televisión en silencio. Cuando le conté lo que había visto, ella solo me miró con una tristeza infinita. «Lo sé, hijo», dijo ella con la voz plana. «Julián me lo explicó. Él es el único que puede mantenerla tranquila. Si ella no come sus cartas, sale a la carretera. Y si sale a la carretera, causará otro accidente. Lo hace por nosotros». Me quedé paralizado. Mi madre no estaba loca, estaba aterrorizada. Estaba bajo el síndrome de Estocolmo de un hombre que controlaba un monstruo. La violencia estalló esa misma noche. Julián llegó a casa y no dijo nada. Me agarró del pelo y me arrastró hacia la cocina. Mi madre intentó intervenir, pero él la empujó contra el aparador, rompiendo toda la vajilla. El sonido de los platos estallando fue el pistoletazo de salida. «Has roto el equilibrio, Hugo», gruñó Julián, mientras me golpeaba la cara contra la mesa de madera. «Ella ya no quiere cartas. Las cartas son promesas, y ella quiere realidades». Me sacó a rastras de la casa hacia la carretera, justo en el tramo de la curva cerrada, donde el asfalto siempre está húmedo. La niebla era tan espesa que no veía mis propios pies. Julián me tiró al suelo y me pisó el cuello con fuerza, impidiéndome respirar. «Aparece», gritó él a la oscuridad. «Aquí tienes al mensajero. Tómalo y déjanos en paz un mes más». Entonces la vimos. Salió de la cuneta, arrastrándose sobre los codos. Su cara, Dios, su cara era un mapa de venas reventadas y piel colgada. Sus ojos eran dos cuencas de barro líquido. Se acercó a mí y sentí el frío de la tumba envolviéndome. El aire se volvió irrespirable, cargado de humedad. Pero aquí viene el giro que nadie se esperaba. La Llorona no me miró a mí. Pasó de largo, ignorando mi cuerpo tembloroso en el suelo. Se detuvo frente a Julián. Él se quedó de piedra, con la arrogancia desapareciendo de su rostro. «¿Qué haces?», tartamudeó Julián. «Tómalo a él. Yo soy el que te cuida. Yo soy el que te escribe». La mujer de blanco estiró una mano esquelética y le acarició la mejilla. Sus uñas, largas como cuchillos oxidados, le abrieron 4 surcos profundos de los que empezó a brotar un agua negra, no sangre. «Tú no escribes para salvarlos.
gorgoteó la criatura. En ese momento, las luces de un coche iluminaron la escena. Era mi madre, que había cogido el vehículo para buscarnos. Al verla, la Llorona emitió un alarido de reconocimiento que me hizo sangrar los oídos. Resulta que Julián no era un cuidador. Julián era el conductor del autobús que se estrelló hace años. Él fue el único que sobrevivió, porque usó a uno de los niños como escudo cuando el vehículo volcó en el río. Las cartas que escribía no eran para calmarla. Eran conjuros para mantener el espíritu de la mujer, la madre de varios de esos niños, lejos de él. No la alimentaba, la estaba encarcelando con su propia culpa, usando mi sangre y la de mi madre como cebo para que ella no lo devorara a él. Ella no buscaba a sus hijos, ella buscaba al hombre que los dejó morir. La Llorona agarró a Julián por la mandíbula. Con un movimiento brusco y seco, le dislocó el cuello. No lo mató al instante. Lo arrastró hacia la orilla del río, mientras él emitía unos ruidos horribles, unos crujidos de huesos rompiéndose contra las piedras del camino. Mi madre frenó el coche y me subió a rastras. Mientras nos alejábamos a toda velocidad, miré por el retrovisor. Julián estaba siendo sumergido en el agua negra del canal, forcejeando inútilmente mientras la mujer se fundía con él, arrastrándolo hacia el fondo, hacia el lugar donde el barro nunca se seca. A la mañana siguiente, la policía encontró el coche de Julián abandonado. En el asiento del copiloto había un sobre dirigido a mí. Lo abrí con las manos temblorosas. Solo había una frase escrita con la caligrafía perfecta de Julián, pero con una tinta que todavía estaba mojada. Ahora te toca a ti escribir las cartas, o ella volverá por el resto de la familia. Desde entonces, cada noche me siento en ese despacho. Mi madre no dice nada, solo me trae café y se asegura de que las ventanas estén cerradas. Tengo la pluma en la mano y el papel amarillento delante, porque a veces, para mantener a los monstruos en el río, tienes que convertirte en su cartero. Escucho un goteo en el pasillo. Creo que hoy me he retrasado con la correspondencia. Relato número 4. La gasolinera llevaba cerrada desde los años 90. Estaba en un tramo de la carretera nacional que quedó muerto cuando construyeron la autopista nueva. Al llegar, el sitio impresionaba. Los surtidores estaban oxidados, con las mangueras colgando como intestinos de metal. Pero había luces de colores, música electrónica retumbando desde unos bafles mal conectados, y unas 20 personas bebiendo sobre el capó de sus coches. El misterio empezó con el frío. No era el frío normal de la noche en el desierto. Era un frío que venía en ráfagas, como si alguien estuviera abriendo la puerta de una cámara frigorífica gigante justo a tu espalda. Y luego estaba el olor. ¿Hueles eso?, me preguntó mi amigo Javi, tapándose la nariz con la camiseta. Gasolina, respondí yo. Es normal, es una gasolinera, genio. No, tío, no es gasolina. Huele a perro mojado, a agua estancada. Me fijé en el suelo. Bajo las luces de neón rosa que alguien había colgado de la marquesina, el suelo no estaba seco. Había regueros de un líquido oscuro que salía de debajo de las oficinas cerradas. Pero no era combustible. Era agua con lodo, espesa, que parecía reptar cuesta arriba, desafiando la gravedad, hacia donde estaba la gente bailando. Entonces ocurrió el primer momento incómodo. La música se cortó de golpe. No porque se fuera la luz, sino porque el sonido se transformó. Los graves de la canción se convirtieron en un sollozo profundo. Un lamento que parecía salir directamente de los altavoces, pero con una textura orgánica, como si hubiera cuerdas vocales vibrando dentro de la electrónica. ¿Dónde? Es. La voz fue un susurro que nos erizó la piel a todos. La gente dejó de reír. Un chico, que estaba sentado en lo alto de un surtidor, señaló hacia la carretera. «Hay alguien en la curva», dijo con la voz temblorosa. El desarrollo
se volvió tenso, casi insoportable. En mitad de la carretera, justo donde el asfalto se perdía en la negrura, había una mujer. No flotaba. Estaba de rodillas, golpeando el suelo con las palmas de las manos. Llevaba un vestido grisáceo, pesado por el agua, que chorreaba constantemente. Lo violento no fue verla, sino ver lo que estaba haciendo. Estaba intentando beber el agua de los charcos de lodo, pero cada vez que lo hacía, soltaba un alarido de dolor que sonaba como cristales rompiéndose. ¿Estás bien?, gritó uno de los tíos del grupo, un tipo llamado Santi, que iba un poco pasado de copas. Santi se acercó a ella, a pesar de que todos le dijimos que se detuviera. Cuando estuvo a 3 metros, la mujer se puso en pie con un movimiento espasmódico. Su cuello se dobló en un ángulo imposible, un crujido de vértebras que escuchamos perfectamente a pesar de la distancia. No tenía rostro. Donde deberían estar los rasgos, solo había una piel blanca, tensa y húmeda, estirada sobre el cráneo. Solo tenía una abertura, una boca desproporcionada que no dejaba de supurar agua negra. Santi intentó correr, pero el suelo bajo sus pies se volvió una trampa. El lodo que salía de la oficina lo atrapó como si fuera arenas movedizas. La mujer se abalanzó sobre él con una ferocidad animal. No fue un ataque fantasmagórico, fue algo físico y sangriento. Le clavó los dedos en los hombros. Vimos cómo la tela de su chaqueta se desgarraba y el rojo empezaba a manchar el gris, y empezó a arrastrarlo hacia la oscuridad de la carretera. «Ayudadme», chilló Santi. Nos quedamos congelados. El pánico es una droga que te anula el cerebro. Javi y yo corrimos hacia el coche, pero cuando intentamos arrancar, el motor no respondía. Abrí el capó y se me cayó el alma al suelo. El bloque del motor estaba lleno de algas y barro, como si el coche hubiera estado sumergido en el fondo de un pantano durante años. La mujer dejó a Santi tirado en la cuneta. Estaba vivo, pero gritando de dolor por los desgarros en su piel, y empezó a caminar hacia la gasolinera. Cada paso que daba dejaba una marca de humedad que quemaba el asfalto. «Entrad en la oficina», gritó alguien. Rompimos el cristal de la puerta de las oficinas de la gasolinera y entramos 6 de nosotros. El interior era un caos de papeles viejos y estanterías oxidadas. Nos encerramos en el pequeño cuarto donde guardaban las herramientas, apretujados, escuchando cómo ella golpeaba la puerta principal. «¿Dónde están mis hijos?». La voz ya no venía de fuera, venía de las tuberías, de los grifos del baño que empezaron a escupir agua a presión. El cuarto empezó a inundarse en cuestión de segundos. El agua nos llegaba por las rodillas, fría como el hielo, y con ella venía una sensación de pesadez que te impedía moverte. Aquí es donde el giro de guión nos destrozó la cabeza. Javi, que estaba buscando algo para usar como arma, encontró una caja de seguridad metálica en el fondo de un armario. Estaba forzada. Dentro no había dinero. Había un fajo de informes policiales y recortes de periódico de 1994. «Mirad esto», dijo Javi con la voz quebrada. El recorte mostraba la foto de la gasolinera en su época de gloria. Pero el titular no hablaba de una inauguración, hablaba de un crimen. El dueño de la gasolinera, un hombre desesperado por las deudas, había provocado un accidente en la curva para cobrar el seguro. Había vertido aceite y agua en el asfalto, justo cuando pasaba un coche con una familia. El coche volcó y cayó al canal que pasaba por debajo de la gasolinera. Pero lo más aterrador no fue eso. Fue el nombre del dueño de la gasolinera. Era el mismo apellido que el del chico que había organizado la fiesta, el que había pasado la ubicación por WhatsApp. «Ese tío no organizó una fiesta», susurré, mientras el agua nos llegaba ya por la cintura. «Organizó un sacrificio». El chico del WhatsApp estaba fuera,
en el tejado de la gasolinera, mirando hacia abajo. Lo vimos a través de un pequeño tragaluz. Tenía una expresión de paz absoluta. Estaba entregándonos a la Llorona, para que ella finalmente dejara de atormentar a su familia, para que el ciclo de sed de la entidad se saciara con sangre nueva y fresca. Éramos la moneda de cambio para limpiar los pecados de su abuelo. La puerta del cuarto de herramientas cedió. No se abrió, se deshizo, como si la madera se hubiera podrido en un segundo. La mujer entró flotando a ras del agua. Se acercó a una de las chicas del grupo, la agarró por el cuello y la levantó en el aire. La chica pataleaba, pero la Llorona empezó a vomitar agua directamente dentro de su boca. No la estaba ahogando, la estaba llenando de ella misma. En ese momento de caos violento, el agua empezó a brillar con un tono azul eléctrico. Las luces de neón de fuera hicieron cortocircuito al entrar en contacto con el agua que lo inundaba todo. «El cuadro eléctrico», grité. Pateé la puerta de metal del cuadro de luces que estaba en la pared del fondo. Agarré un cable pelado con la punta de una llave inglesa, sabiendo que podía ser el fin. El chispazo fue brutal. Una explosión de luz blanca nos cegó a todos. El agua condujo la electricidad de forma instantánea, creando un arco voltaico que golpeó a la entidad. La Llorona soltó a la chica y emitió un alarido que no era humano. Fue un sonido de metal retorciéndose, de agua hirviendo. La figura se desintegró en una nube de vapor negro que olía a azufre y lodo quemado. Cuando recuperamos la vista, la gasolinera estaba en silencio. No había música, no había luces de neón, y el agua se había filtrado por las grietas del suelo, como si nunca hubiera estado allí. Salimos al exterior tambaleándonos. Santi seguía en la cuneta, con las marcas de los dedos grabadas a fuego en sus hombros. El chico del tejado había desaparecido. El coche, milagrosamente, arrancó a la primera, aunque el interior olía a río muerto, y nunca pudimos quitarle las manchas de barro de los asientos. Lo peor vino una semana después. Todos los que estuvimos en esa oficina recibimos un mensaje nuevo en el grupo de WhatsApp. No era texto, era un archivo de audio. Al darle al play, solo se escuchaba el sonido de alguien bebiendo agua con desesperación, seguido de un susurro que me persigue cada noche antes de dormir. Gracias por la invitación. Todavía tengo sed. Desde entonces, no paro en gasolineras de noche, y mucho menos si escucho música electrónica a lo lejos. Porque la Llorona no busca a sus hijos en los ríos. Los busca en cualquier lugar donde haya alguien lo suficientemente estúpido como para celebrar sobre su tumba. Relato número 5. P. ¿Alguna vez habéis estado en un túnel de drenaje a las 4 de la mañana? El silencio no existe. Hay un goteo constante, un eco que parece que te persigue, y ese olor a azufre y descomposición que se te mete en los poros y no sale ni con 3 duchas. Mi tarea era simple, pero peligrosa. Revisar las grietas de los muros de contención después de un accidente de un camión cisterna que había vertido químicos en la zona. El misterio empezó con el equipo de radio. No es que fallara, es que empezó a captar algo que no debería estar ahí abajo. Estábamos a 20 metros bajo el asfalto. «Cabo, ¿me recibes?», pregunté por el walkie-talkie. «Te escucho. Julián, ¿qué pasa?», respondió mi supervisor desde la superficie. «Hay una interferencia. Suena como alguien llorando, pero muy cerca». «¿Hay alguien más en el tramo B?». «Imposible. Estás solo. Los de mantenimiento no bajan hasta las 6». Me quedé quieto. El haz de mi linterna cortaba la oscuridad.
iluminando el agua negra que me llegaba a las rodillas. Entonces lo oí sin la radio. Un sollozo seco, rítmico, que venía del fondo del túnel, donde el conducto se estrechaba. Pero no era un llanto normal. Era un sonido de vidrio roto rozando contra el metal. El desarrollo se volvió tenso de una forma física. Al avanzar, noté algo extraño en las paredes. No eran grietas por el accidente. Eran marcas de uñas. Marcas profundas, arrancando trozos de hormigón. Como si algo hubiera intentado trepar por el túnel para salir a la carretera. De repente, la linterna parpadeó y vi un bulto blanco flotando en el agua. Al principio pensé que era basura, una bolsa de plástico grande, pero cuando me acerqué, el olor cambió. Ya no era químico, era el olor de una carnicería bajo el sol. El bulto se movió. Era un vestido de tela basta, empapado, que se arremolinaba en el agua. Y entonces, una mano gris, con la piel hinchada por el agua y las uñas desprendidas, emergió y se agarró a mi bota de seguridad. El tirón fue violento. Caí de espaldas en el agua negra, tragando un sorbo de ese líquido asqueroso que sabía a óxido y muerte. ¡Mierda!, grité, intentando zafarme. La figura se levantó del agua. No era etérea, tenía peso, tenía masa. Era una mujer, pero su rostro, Dios mío, su rostro parecía haber sido arrastrado por el asfalto durante kilómetros. Tenía la mandíbula desencajada, colgando de un solo tendón, y un ojo estaba completamente blanco, reventado por la presión o por el impacto. No gritó, ¡ay mis hijos! Lo que hizo fue un sonido gutural, una expulsión de aire y lodo. Tú, los pisaste. Me entró un pánico primario. Me puse en pie y empecé a correr por el túnel, con el agua frenando mis pasos. Escuchaba sus pasos detrás de mí. No caminaba, se lanzaba contra las paredes, rebotando con una agilidad de insecto. El sonido de sus huesos chocando contra el hormigón era ensordecedor en el eco del túnel. Llegué a la escalera de emergencia, la que subía directamente a la cuneta de la carretera. Empecé a trepar como un loco. Sentí un dolor agudo en el tobillo. Ella me había alcanzado. Sus dedos, fríos como el acero, me estaban apretando el tendón de Aquiles con una fuerza que me hizo gritar. Sentí cómo sus uñas se hundían en mi carne a través del pantalón. «Cabo, abre la escotilla, abre ya», chillaba yo por la radio, pero solo había estática. Con la bota libre, le propiné una patada en lo que quedaba de su cara. Sentí el crujido de su tabique nasal deshaciéndose bajo mi suela. Fue un momento incómodo, asqueroso. La sensación de chafar algo que ya está podrido es algo que nunca olvidas. Ella cayó al agua con un chapoteo pesado, y yo logré abrir la tapa de la alcantarilla y salir a la superficie, a la bendita luz de la luna y el aire frío de la carretera. Me desplomé en el asfalto, sangrando, jadeando. El cabo corrió hacia mí. «¿Qué cojones te ha pasado?», preguntó, mirando mi tobillo destrozado. «Hay algo ahí abajo. Una mujer me ha atacado», balbuceé. El cabo me miró con una mezcla de lástima y miedo. Me ayudó a sentarme en el capó de la camioneta de la empresa. Me dio un cigarrillo con las manos temblorosas. «Escúchame bien, Julián. No hay ninguna mujer», dijo en un susurro. «¿Sabes por qué este trabajo se paga tan bien? ¿Sabes por qué nadie quiere bajar a este tramo? Aquí es donde el giro de guión me voló la cabeza y me hizo darme cuenta de que el peligro no era solo sobrenatural». El cabo sacó una carpeta del asiento del copiloto. Eran los planos de la obra, pero tenían anotaciones manuscritas en rojo. «Hace 10 años, la constructora para la que trabajamos tuvo un accidente gordo aquí. Un camión escolar se salió en la curva y cayó al canal de drenaje antes de que pusieran las rejillas. 3 niños y una monitora». «¿Y qué pasó?», pregunté, sintiendo un escalofrío.
Pasó que el dueño de la empresa no quería retrasar la inauguración. Los seguros no cubrían accidentes en zona de obras no señalizadas. Así que dieron una orden. Los ingenieros de aquel entonces sellaron el conducto con cemento rápido, mientras ellos todavía estaban abajo, pidiendo ayuda. No los rescataron. Los convirtieron en parte de los cimientos para que no hubiera pruebas. Se me cayó el cigarrillo de los dedos. Me estás diciendo que lo que hay abajo son ellos, Julián, pero no son fantasmas. El químico que vertió el camión cisterna hace una semana, ese veneno está reaccionando con los restos orgánicos atrapados en el hormigón. Los está despertando. No están muertos del todo, ni vivos. Son una masa de odio y carne conservada en químico. En ese momento, la tapa de la alcantarilla por la que yo acababa de salir empezó a vibrar. Un golpe seco desde abajo, luego otro y otro más fuerte, como si un mazo de demolición estuviera golpeando el metal. «Tenemos que irnos», dijo el cabo, subiendo a la camioneta. «Sube ahora». Pero era tarde. La tapa saltó por los aires, volando 3 metros y aterrizando con un estruendo metálico. De la oscuridad no salió la mujer, salieron manos pequeñas, decenas de manos diminutas, grises y pegajosas, que empezaron a trepar por el borde del agujero. Y detrás de ellas, la mujer, la llorona de los túneles, emergió con los ojos fijos en nosotros. Pero no nos atacó a nosotros. Se quedó quieta en mitad de la carretera. Miró hacia la oficina móvil de la constructora, donde el ingeniero jefe dormía plácidamente. El cabo aceleró, dejándome a mí en el suelo. El muy cobarde huyó. Yo me arrastré hacia la zanja, ocultándome. Lo que vi a continuación fue una carnicería. La mujer y las cosas pequeñas se deslizaron hacia la oficina. No hubo gritos de auxilio, solo el sonido de metal desgarrándose, y un gorgoteo de agua llenando una habitación que debería estar seca. Cuando la policía llegó, encontraron al ingeniero jefe. No le habían cortado el cuello, ni le habían disparado. Estaba sentado en su silla, con la boca abierta de par en par, llena hasta los topes de cemento fresco. Se había asfixiado mientras el hormigón fraguaba dentro de sus pulmones. Nunca volví a ese trabajo. De hecho, nunca volví a acercarme a una alcantarilla. Porque ahora sé que cuando escuchas un llanto bajo tus pies en la carretera, no es una leyenda pidiendo clemencia. Es el sonido de los pecados de alguien que decidió que el asfalto valía más que una vida. Y el asfalto siempre acaba agrietándose para dejar salir la verdad. Relato número 6. Todo empezó cuando acepté un trabajo de mierda. Mi nombre es Alex, y hace un par de años trabajaba como vigilante nocturno en un desguace de coches a pie de carretera, en un tramo muerto entre 2 ciudades industriales. Mi única compañía era una radio vieja, un termo de café que sabía a metal y un perro llamado Rocco, que sinceramente tenía más miedo que yo. El misterio arrancó una noche de noviembre. No había niebla de película, solo una lluvia fina y persistente que hacía que el metal de los coches apilados brillara como escamas de un monstruo dormido. Mi radio, que normalmente solo captaba emisoras de noticias, empezó a fallar, pero no era estática normal. Era un sonido de agua, un chapoteo constante, como si alguien estuviera caminando por un charco profundo justo al lado del micrófono. Y entonces, entre el ruido del agua, salió una voz. No era una voz celestial, era una voz desgarrada, como si la persona tuviera la garganta llena de arena. ¿Por qué no paraste? ¿Por qué no los sacaste del agua? Pensé que era una broma de algún camionero con una emisora potente. Pero Rocco empezó a gruñir hacia la zona del desguace donde apilábamos los coches que venían de siniestros totales. Coches que olían a tragedia. El desarrollo se volvió tenso
cuando decidí salir a patrullar con la linterna. Rocco se negó a moverse de la garita. Se quedó en un rincón, temblando, con el pelo erizado. Salí solo, caminando entre pasillos de chatarra retorcida. La linterna iluminaba asientos ensangrentados, volantes doblados y cristales rotos que crujían bajo mis botas. Llegué al fondo, donde estaba el sector de los ahogados. Eran coches que habían caído al canal que bordea la carretera tras perder el control en la curva. El olor allí era distinto, a lodo podrido y a humedad antigua. De repente, una de las alarmas de un coche empezó a sonar. Era un sedán blanco, totalmente aplastado por el techo. Me acerqué y la linterna iluminó el interior. No había nadie, pero los asientos estaban empapados. Agua fresca goteaba del techo del coche, a pesar de que el vehículo llevaba allí 3 meses. Entonces la vi por el retrovisor de un camión que estaba al lado. No era una mujer hermosa con velo. Era una figura encogida, vestida con un camisón que parecía piel de animal muerta, pegada a un cuerpo esquelético. Su piel era de un tono grisáceo, como la carne que ha pasado demasiado tiempo sumergida. Lo más violento no fue su aspecto, sino lo que estaba haciendo. Estaba sentada en el suelo, golpeando su propia cabeza contra la llanta de un coche, una y otra vez. Clonk, clonk, clonk. Me quedé paralizado. La sangre, o algo que parecía sangre pero más oscuro y espeso, le resbalaba por la frente, mezclándose con el agua que brotaba de sus ojos. No eran lágrimas, era un chorro constante de agua lodosa que le salía de las cuencas. «Ayúdame», susurró ella, sin dejar de golpearse. Me acerqué, movido por un instinto estúpido de socorro. Al estar a menos de 2 metros, ella se giró con una violencia inhumana. Sus dedos, largos y con las uñas arrancadas, se clavaron en mis antebrazos. Sentí cómo su frío me quemaba la piel. Me apretó con una fuerza que me hizo caer de rodillas. «Tú tienes las llaves», gorgoteó, escupiendo un chorro de agua fría sobre mi cuello. «Tú tienes las llaves de la prensa». Logré soltarme dándole una patada en el pecho. Sentí cómo sus costillas crujían como madera seca bajo mi bota. Salí corriendo de allí, escuchando sus pasos detrás de mí. No corría como una persona. Se movía de forma espasmódica, chocando contra los coches, dejando un rastro de barro y desesperación. Llegué a la garita y cerré la puerta con cerrojo. Rocco ya no estaba allí. El perro se había escapado por el hueco de la ventana. Estaba solo. Cogí el teléfono para llamar a mi jefe, pero la línea estaba muerta. Solo se escuchaba el llanto. Un llanto que no era de tristeza, sino de puro odio. Un alarido que subía de tono hasta que los cristales de la garita empezaron a vibrar. ¿Dónde están? Aquí viene el giro de guión que me cambió la vida. Escuché un ruido en la prensa hidráulica del desguace. Alguien la había encendido. Por la ventana vi a mi jefe, el dueño del desguace, caminando hacia la máquina como si estuviera en trance. Llevaba una pala en la mano. Salí de la garita gritándole que se detuviera, pero él no me escuchaba. Estaba mirando hacia el interior de la prensa, donde se compactan los coches para convertirlos en cubos de metal. «Tengo que terminarlo, Alex», dijo él con la voz rota. «Llevan años llamándome desde el canal. Si los comprimo del todo, el ruido parará». Me acerqué a la prensa y miré dentro. No había un coche. Había algo envuelto en una lona vieja, algo que se movía débilmente. Mi jefe no estaba loco por culpa de un fantasma. Mi jefe era el causante de la leyenda. Resulta que, años atrás, él había provocado un accidente en la carretera para robar la carga de un camión. Pero se llevó por delante a una mujer y sus hijos. Para que nadie los encontrara, no llamó a emergencias. Usó su propia grúa para sacar el coche del canal, y lo escondió en el desguace. Había mantenido los cuerpos allí, 3 meses,
ocultos entre la chatarra, compactando coches encima para que nadie los viera jamás. La Llorona no era un espíritu del folclore. Era el trauma físico de una mujer que se negaba a ser olvidada. Ella no quería que yo la ayudara. Ella me había llevado allí para que yo viera lo que mi jefe estaba a punto de hacer. Compactar los restos una última vez para borrar la evidencia para siempre. En ese momento, la mujer apareció detrás de mi jefe. No lo atacó con garras. Simplemente le puso las manos sobre los oídos y le susurró algo. El hombre empezó a gritar, una violencia sorda que le hacía retorcerse de dolor. Se soltó de ella y, presa del pánico y la locura, se lanzó él mismo dentro de la prensa en funcionamiento. El sonido del metal y los huesos siendo triturados por la prensa hidráulica es algo que todavía escucho cada vez que hay silencio. Fue un momento incómodo, eterno, donde el olor a aceite y sangre inundó el aire. Cuando la prensa se detuvo, no quedó nada más que un bloque de metal, deforme y húmedo. La mujer se acercó a mí. Su rostro ya no era violento. Se veía cansada, pesada. Me puso una mano en el pecho y sentí un frío que me detuvo el aliento por un segundo. Luego, simplemente se deshizo. No desapareció en el aire. Se convirtió en agua. Un charco de agua de río que se filtró por el desagüe del desguace. Llamé a la policía. Encontraron los restos de los niños bajo una montaña de chatarra vieja, tal como ella me había mostrado. A mí me soltaron después de 3 días de interrogatorios, porque no había huellas mías en ningún sitio. Y la muerte de mi jefe fue calificada como un accidente laboral, debido a su estado mental. Hoy en día, trabajo en una oficina en el centro de la ciudad, lejos de las carreteras, lejos del metal y lejos del agua. Pero a veces, cuando estoy en el ascensor y hay interferencias en el hilo musical, escucho ese chapoteo. Y sé que ella sigue ahí fuera, vigilando que nadie más intente esconder un secreto bajo el asfalto. Porque el agua, tarde o temprano, siempre encuentra la salida. Relato número 7. Todo empezó un martes cualquiera. Yo vivo en un 3er piso, un edificio de hormigón en plena ciudad. 0 leyendas, 0 bosques, solo ruido de tráfico y vecinos quejándose por el fútbol. El misterio no empezó con un grito, sino con un charco. Un charco pequeño, justo debajo de la puerta de entrada. Pensé que era una gotera, o que el vecino de arriba había tenido un problema con la lavadora. Limpié el agua con una bayeta vieja. El agua estaba tibia, casi a la temperatura del cuerpo, y olía raro, no a cloro ni a tubería sucia. Olía a lodo fresco, a tierra removida después de una tormenta. No le di importancia, tiré la bayeta al cubo y me fui a dormir. Pero a las 3 de la mañana, el sonido me despertó. No fue un llanto, fue un rasguño, como si alguien estuviera pasando una lija por el parqué del pasillo. Me quedé petrificado en la cama. Vivo solo. Mi puerta tiene doble cerrojo. Miré hacia el hueco que queda debajo de la puerta de mi habitación. La luz del pasillo estaba apagada, pero pude ver una sombra moviéndose. Una sombra que se filtraba, literalmente. No era una persona caminando. Era una masa oscura que parecía fluir por el suelo, como si el agua del charco de la tarde hubiera cobrado vida y estuviera buscando algo. El desarrollo se volvió tenso, de una forma física, casi asfixiante. Me levanté de la cama, con el corazón martillando contra las costillas. Cogí el móvil y puse la linterna. Abrí la puerta poco a poco. El pasillo estaba vacío, pero las paredes estaban empapadas. El papel tapiz se estaba despegando a tiras, y el agua goteaba del techo formando una cortina líquida que me separaba del salón. Entonces la vi.
Estaba de espaldas, al fondo del pasillo, agachada frente al espejo del recibidor. Llevaba una túnica de un blanco sucio, casi amarillento, que se le pegaba a la columna vertebral. Se le marcaba cada vértebra como si fueran piedras en un saco. No se movía. Solo se escuchaba su respiración. Un sonido húmedo, como si estuviera intentando respirar a través de un trapo mojado. «¿Quién eres?», susurré. Mi voz sonó ridícula, pequeña. Ella no se giró. Pero en el reflejo del espejo vi su cara, o lo que quedaba de ella. No tenía ojos. En su lugar había dos agujeros profundos de los que brotaba agua sin parar, como dos fuentes infinitas que le recorrían las mejillas hasta llegar al suelo. Tenía la piel llena de cortes finos, como si hubiera pasado por un cristal roto, y de cada corte salía ese mismo líquido oscuro. «¿Dónde están?», preguntó. Su voz no era un grito de película, era un susurro ronco que me hizo vibrar los dientes. Un sonido violento, cargado de una rabia que no era de este mundo. «Aquí no hay nadie más», dije, retrocediendo hacia la cocina, buscando un cuchillo o algo con lo que defenderme. Ella se puso de pie. Fue un movimiento incómodo, antinatural. Sus articulaciones chasquearon como ramas secas. Se giró hacia mí, y por primera vez sentí el verdadero terror de tener a la Llorona en tu casa. No es que sea un fantasma, es que es una presencia que anula el calor. Mi aliento empezó a salir en forma de vaho. El agua del suelo empezó a congelarse, atrapando mis pies. «Tú los tienes», dijo ella, señalándome con un dedo largo, cuya uña estaba arrancada de raíz. «Tú te los llevaste en el coche». Me lanzó un ataque violento. Se abalanzó sobre mí con una velocidad que no me dio tiempo a reaccionar. Me agarró por los hombros y me estampó contra la encimera de la cocina. Sentí cómo el granito me golpeaba la columna. Sus manos estaban heladas y resbaladizas. Me apretó la garganta y pude oler el fango de sus ropas. Intenté zafarme. Le propiné un puñetazo en lo que debería ser el estómago, pero mis nudillos se hundieron en algo blando y acuoso, como si estuviera golpeando un saco de lodo. Ella ni se inmutó. Empezó a llorar sobre mi cara. Sus lágrimas caían pesadas, calientes, y me quemaban la piel como si fueran ácido. «Dime dónde están», gritaba, mientras me hundía la cabeza en el fregadero, que empezó a llenarse de agua negra por sí solo. Estaba a punto de ahogarme en mi propia cocina. El agua me entraba por la nariz, por la boca. Estaba perdiendo el conocimiento, cuando el giro de guión me salvó de la forma más retorcida posible. Logré agarrar un jarrón que tenía mi madre sobre la mesa y se lo estampé en la cabeza. El jarrón se hizo añicos y ella retrocedió, soltándome. Me desplomé en el suelo, tosiendo agua negra y jadeando. «Mira la foto», grité por puro instinto, señalando una fotografía vieja que tenía en la estantería del salón. «Mira quiénes son». Ella se detuvo, se acercó a la foto con pasos pesados. Era una foto de mi infancia, conmigo sentado en las rodillas de mi padre, frente a un coche viejo, un modelo de los años 90. La Llorona acarició el cristal de la foto con su mano deforme. De repente, su llanto cambió. Ya no era rabia, era un lamento de puro dolor, un sonido tan desgarrador que sentí que se me rompía algo por dentro. «No», susurró ella, «tú no eres el conductor». Mi padre tuvo un accidente en la carretera de la costa, hace 20 años, dije, con la voz rota. Murió en el acto. Él siempre decía que una mujer se le cruzó en mitad de la noche. La entidad se encogió sobre sí misma. Se volvió pequeña, casi transparente. Resulta que la Llorona no había entrado en mi casa para matarme a mí.
Ella me había estado siguiendo desde el cementerio, desde la tumba de mi padre. Ella no buscaba a sus hijos perdidos en el río. Ella buscaba al hombre que, en un momento de pánico tras el accidente, había escondido los cuerpos de 2 niños entre la maleza, para que no le culparan de la tragedia. Mi padre, el hombre que yo idolatraba, era el responsable de que ella nunca encontrara la paz. El giro me dolió más que los golpes. Mi casa no estaba encantada por un monstruo. Estaba siendo reclamada por una víctima de mi propia sangre. Ella me miró una última vez. Sus cuencas vacías parecieron encontrar mis ojos. No había perdón en su mirada, solo una demanda silenciosa. Termina lo que él empezó, dijo, y se deshizo en un charco de agua clara que se filtró por las grietas del parqué. La casa recuperó su temperatura normal al instante. Las paredes se secaron. El olor a lodo desapareció, pero yo me quedé allí, en medio de la cocina, empapado y con la verdad quemándome el cerebro. A la mañana siguiente, cogí el coche y conduje hasta el kilómetro 42 de la carretera de la costa, el lugar del accidente de mi padre. Busqué entre la maleza en un barranco que el tiempo había olvidado. Después de horas cavando con mis propias manos, encontré lo que ella quería. Eran restos pequeños, casi integrados con la tierra, junto a un juguete de plástico que el sol había devorado. Les di una sepultura digna. No llamé a la policía, no sabría qué explicar. Pero desde ese día ya no escucho rasguños en el pasillo. Lo que escucho, a veces, cuando llueve mucho, es el sonido de una mujer tarareando una canción de cuna desde el salón. Ya no tengo miedo, porque ahora sé que ella no está aquí para hacerme daño. Está aquí para asegurarse de que nadie más en mi familia vuelva a ocultar un secreto bajo el asfalto.